Hermanos, muy buenos días. Un saludo a todos ustedes. Hoy día es Domingo de Resurrección. Hoy día es abril 20 del 2025. Y bueno, hoy día vamos entonces a estudiar las Escrituras. Hoy día es un día especial dentro de la cristiandad. Ah, Día de Resurrección, primer día de la semana, siempre se ha practicado dentro de toda la historia del cristianismo. Es muy importante tener esto en cuenta. Hoy día, cristianos en su mayoría, en todas partes del mundo, se reúnen para celebrar el día de resurrección. Ah, Estaba leyendo unos reportes en cuanto a cómo va el cristianismo avanzando en el mundo y está positivamente. En Inglaterra, por ejemplo, donde eh, durante los últimos 60 años el cristianismo ha bajado. Ahora están reportando dentro de la iglesia anglicana un despertar religioso de conocer más del Señor. Eso es bueno. La iglesia metodista, por ejemplo, acabo de leer y voy a ponerlo más adelante, acaba de reconocer que homosexualismo está en contra de las verdades de la Biblia. Eso es obvio, ¿no? Pero sin embargo, en los últimos 60 años, el postmodernismo, liberalismo, muchos no saben qué es liberalismo. Postmodernismo es lo que vivimos ahora. En su país es postmodernismo. Toda Latinoamérica es postmodernista. Europa también, viene de Europa eso. Usted no lo sabe, pero así es. ¿Cómo se sabe? Su presidente, sus políticas a favor del aborto, ¿no? A favor de defender a criminales, comunismo, socialismo, feminismo, todo eso es postmodernismo. Se rechaza la verdad de la Biblia y se pone como verdad la mente del hombre, que es voluble. Se ve en las escuelas, en los noticieros, los medios controlados de desinformación y manipulación, ellos son modernistas, postmodernistas. La pregunta es, ¿cómo puede afectar el día de resurrección en el mundo? Bueno, la pregunta está mal hecha. La pregunta es, ya afectó. Cristo cuando resucita el primer día de la semana, hace 2000 años, hace que la esperanza del cristiano y del mundo sea real. ¿Ok? Por eso que hoy en día, en vez que hayan sectas por el mundo atacándose unos a otros, si tan solo hoy día salen a predicar el Evangelio, habría un gran cambio. Pero no va a ser así, porque cada secta, en vez que el mundo ataque a la iglesia, se ataca una secta cristiana a otra. Así es. Vea Facebook, usted va a ver cantidad de personas que se atacan. Y sectas, ¿no? Cuando debería ser al contrario. Cuando deberían de unirse para predicar el Evangelio. Pero claro, eso lo que estoy diciendo es utópico. Eso nunca va a suceder. Nunca. Por la sencilla razón del hombre, no de Dios. Jesucristo, por ejemplo, dice, les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, como yo os he amado. Eso es mandamiento, no es sentimiento. O sea, si alguien viene y dice, bueno, yo siento no amar, bueno, está en desobediencia al Señor. Dice Jesús, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor unos con otros. Fíjese, la pregunta es, ¿hay amor entre cristianos? No, no hay. Entonces el mundo no sabe que somos sus discípulos del Señor. ¿Se da cuenta? El mundo no sabe que somos discípulos, porque no hay amor entre los cristianos, eso es evidente. El mismo Jesús que decimos creer, y yo creo en él, ¿no? Usted también cree en él. No, yo creo en él. Nos manda y nos dice, ¿no? Que la señal del cristiano es amarnos como hermanos.
Es tan fácil. No dice necesitamos tal vez leer cantidad de libros teológicos, para nada. Dice, la señal del cristiano es amarnos como hermanos. Eso es tan, pero tan básico y no se cumple. Y yo me pregunto, ¿por qué? Porque ese es el mensaje que Jesús dijo antes que lo crucifiquen. Ese es el mensaje. Antes que lo crucifiquen, él dijo, no, un mandamiento nuevo soy, mámense unos a otros, como yo os he amado. Y no hay, no hay. Yo prefiero tener amigos ateos, agnósticos, te lo digo en verdad porque me respetan, que tener a sectarios narcisistas, que es un problema psicológico, ¿no? Dentro de las sectas, que disque, y siempre digo disque porque es ah, un idioma que implica que no es así. Por eso digo disque, ¿no? Ah, que enseñan la verdad. Pero la verdad sin amor no es verdad. Jesús mismo lo dice, vuelvo a repetir, yo no lo digo. Y es un desafío actual. Por ejemplo, Estados Unidos, que yo vivo en Estados Unidos, ustedes viven en Latinoamérica. La mayoría que me sigue son latinoamericanos, mexicanos, centroamericanos, sudamericanos. Vea su país cómo está la situación. Aquí en Estados Unidos hay cantidad de sectas. Hoy día del Señor, por ejemplo, ¿no? Día de resurrección, la mayoría se reúne, digo la mayoría porque no todos, por la sencilla razón de que ya no confían en las instituciones organizadas. Prefieren creer en Dios y devotos en Cristo sin ser parte de organizaciones eclesiásticas. Por muchas razones. En Estados Unidos, primeramente por la corrupción moral de los pastores, que tienen cantidad de miembros, más de 10,000 miembros, millonarios, y la gente se cansó de regalar su dinero. Disque, otra vez, disque bajo diezmo. Entonces la gente en Estados Unidos, que son casi 20 millones de aquellos que no van a organizaciones eclesiásticas, ellos creen en Dios y se reúnen. Lo único que hacen es que ya se han desligado de denominaciones. Por ejemplo, denominación bautista, denominación pentecostal. Reformados están moribundos, como siempre digo. 1% de la población no sirve para nada. Esa es la pura verdad. Ah, Domingo de Resurrección. Se pone a pensar, yo no sé cómo es en su país, de repente en su país es peor, porque de aquí nace el evangelicalismo. Si usted es evangélico, conoce evangélicos, ellos son gringos en fe. Ellos son gringos, porque en México no nace el evangelicalismo, no nace. Tampoco en Centroamérica ni en Sudamérica. Eso nace aquí. Entonces de aquí se va para allá. Pentecostales no nace en México, o sí fue en México. O los mayas fueron pentecostales o los aztecas. Para nada, ¿no? Eso nace aquí en el sur de Estados Unidos y se va para ustedes. Se va, mexicano es mexicano y gringo al mismo tiempo. Y si es católico, fue español. Mexicano, gringo, español, porque tiene diferentes religiones. Igual que en otros países. Lo que vamos a hacer hoy día, vamos a estudiar lo que dice la Biblia en cuanto al recuento de cómo sucede esto de la resurrección. Para nosotros conmemorar, así de esta forma. Este día tan especial, sinceramente. Es especial. Muchos dicen, no, pero todos los domingos es especial. Yo no digo que no es, se dan cuenta, eso es la falacia del hombre de paja. Yo no digo que solamente este domingo y los demás domingos no. Por eso hay que escuchar bien. La razón que es especial es porque hoy se conmemora históricamente. Eso ha sido, no fue inventado por el Papa Juan XXIII, ni Papa Pablo VI, ni nada. Esto viene de antigüedad, casi desde el principio del cristianismo, que el día domingo resucitó Jesucristo. Claro, en la Cena del Señor
Él dijo, ¿no? Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Simboliza el nuevo pacto. Hacer eso en memoria mía. Y eso es perfecto. El problema está en que aun cuando le hacen muchas de esas congregaciones, no predican el Evangelio. Predican entre ellos mismos. Oye, pero si ya se conoce. Por eso que algunas crecen y otras no. ¿No? Se han preguntado, ¿por qué otras crecen? Porque hacen actividad, porque hacen trabajo. ¿Por qué otras no? Porque no hacen trabajo. Así de simple. No hay una magia, no hay un plan secreto que por qué crecen ellos y ellos no. El que trabaja, produce. Eso es así. Eso es en todo aspecto. El que no trabaja, no produce. Si usted va al trabajo y se queda sentado 8 horas y no hace nada, no le van a pagar. Por más que vaya todos los días. Pero si usted va al trabajo y trabaja, entonces le van a pagar. Es lo mismo para alcanzar a Cristo, ¿no? A la gente. Si uno no hace nada, pues no va a haber crecimiento. Eso es básico, no necesita ir a un seminario para entender eso. Hasta un ignorante sabe, ¿no? Bueno, el cristianismo es lo mismo. Para alcanzar gente a Cristo, que la iglesia vibre, tienen que salir a evangelizar, como hacen los testigos. Tienen que pararse en los parques, tienen que salir de su zona de confort. Si no lo hacen, no echen la culpa a Trump, no le echen la culpa al gay, no le echen la culpa a nadie, son culpa de ustedes mismos. Se acabó. Así es. No sé cómo es en su país, pero yo hablo desde el punto de vista aquí de Estados Unidos. Pero de repente es lo mismo, ¿no? Por eso que me pongo a pensar, y póngase a pensar usted también. Ese país, y yo creo que me sigue lo que estoy diciendo, este país fue fundado por calvinistas, 1620, 1700, 1800 ya vinieron emigrantes de otros países. Pero para 1900, escuche bien, hace 124 años, hace poco nomás, los Estados Unidos cambió de su demografía protestante a católica. Mire, escuche bien, hoy en día la religión más grande son católicos, 60 millones de católicos, 60 millones. Antes no había ni siquiera 100, ahora hay 60 millones. Usted puede odiar, ¿no? Al catolicismo, al papa, a los curas, a todo, haga una lista. El hecho es, están creciendo y han crecido. No le echen la culpa que no, es que la gente, no eche la culpa a la gente, porque es justamente la gente que tiene que escuchar el Evangelio, ¿no? Echen la culpa a ustedes mismos que no han crecido. Así es simple. Porque por ahí, no, es que la gente le gusta escuchar lo fácil. Bueno, no escucha lo fácil. Si usted hace el Evangelio difícil, no sé qué Evangelio predica, porque el Evangelio no es difícil, la gente va a venir. ¿Cuál es el Evangelio? Cristo vino, nació, sufrió, murió, resucitó. ¿Cuál es lo difícil? No es difícil, no es difícil. En menos de un minuto usted dijo el Evangelio. ¿Cuál es lo difícil? Simplemente no creen. ¿Y qué pasa con los otros grupos? Se han achicado. De lo que era así, se han hecho así, 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 ya chiquitito. Y es literalmente así. Entonces yo pregunto, ¿cómo quieren avanzar el reino de Dios cuando ni siquiera salen? Y eso piense usted, porque si el cristianismo va a avanzar, no va a ser por ninguna secta y dominación, es porque Dios lo hace según su voluntad. No tiene que utilizar a esta gente para nada. Y es la verdad. Porque si dependiera de estas dominaciones, oiga, entonces estamos mal. Pero gracias a Dios que Él expande su reino sin necesidad de organizaciones humanas que no ayudan para nada. Y esa es la verdad. A muchos no les gusta
Bueno, ¿qué puedo hacer, no? Esa es la verdad, porque estas organizaciones cuando nacen recientemente, ¿no? Cada uno pone su plan, pero en Estados Unidos no ha dado resultado, esa es la verdad, no ha dado. A ver, por ejemplo, en México pueden hacer un análisis, o en Centroamérica, o en Perú, Colombia, lo que sea. ¿Cómo está? Tal vez está peor. Ahora entiende por qué mucha gente aquí en Estados Unidos ya sale de esas organizaciones y se convierten en lo que dicen creyentes en Cristo sin pertenecer a una organización. Y son casi como 20, 30 millones, casi la población de Chile o de Perú. Son 20, 30 millones se llaman creyentes en Jesús. Interesante, ¿no? Porque ya las organizaciones han demostrado ser inútiles. Más se asemeja con sacar diezmos, dineros y no predicar el Evangelio. Eso es la verdad. Así que piense bien, es su vida, ¿no? Es su destino de usted. Oremos, Padre, gracias en este día en el nombre de Jesús. Gracias porque tu amor es grande y misericordioso. Gracias, Señor, porque has resucitado de los muertos y porque tu mensaje es glorioso y eterno. Nadie se va a oponer a tu plan. Cualquier hombre que te odia no va a prosperar. Eso es la verdad. Tú sigues adelante con tu reino a pesar de la indiferencia de muchos, porque tú tienes un plan y ese plan es eterno y se va a cumplir. Padre, te pido por los cristianos en África que están siendo masacrados diariamente. Más de 100 millones han perdido su vida, masacrados, mutilados, violados, quemados vivos, solamente por creer en ti. Y nadie absolutamente hace nada. Señor, son bienaventurados aquellos que por tu causa son vituperados, perseguidos, asesinados. Tienen un galardón contigo. Han muerto, Señor, como testigos vivientes de ti. No han renunciado a su fe. Y siguen siendo asesinados y masacrados, solamente por creer en ti. Padre, más lo que podemos hacer es orar por ellos y para que tú acabes esa violencia y para que ellos sean protegidos en el nombre de Jesús. Porque están abandonados, porque nadie los defiende, porque están a la voluntad de los que le odian y los están masacrando. Mujeres, niños, ancianos, enfermos, solo por creer en ti. Bendice esa iglesia, prospérala, porque esa es la iglesia, Señor, que tú amas, donde no tienen tiempo a tonteras, sino que son testigos fieles de ti. Hoy, domingo de resurrección, de tu Hijo amado, que está sentado a la diestra de ti, protege a los hermanos en Nigeria y en África y en otros lugares que están siendo perseguidos también. Y Señor, aquí también, para que tú tengas misericordia de la apatía, indiferencia, flojera, pereza, arrogancia, soberbia, sectarismo, odio de los que dices que te aman. Que tu gracia y tu amor, Señor, sobre este continente traiga un avivamiento, no de gritería, sino real. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces vamos a eh, abrir la Biblia en el momento cuando Jesús es crucificado.
para ahí llegar a donde resucitó. Vamos a ver la Biblia en el libro, ¿no?, de Mateo capítulo 27. Voy a leer la Biblia de la Peshitta. Si usted tiene la Reina Valera o la Biblia de las Américas, me puede seguir, pero yo voy a leer aquí mi Biblia de la Peshitta. Mateo 27, del 57 al 58. Vamos a ver qué dice así. Dice así la palabra. Dice, al atardecer, cuando Jesús ya murió, cierto varón rico de Arimatea, cuyo nombre era José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Fíjese. Y Pilato mandó que se le entregara el cuerpo. ¿Se dan cuenta? O sea, José de Arimatea, ¿no? José de Arimatea era un hombre rico, seguidor de Jesús, pide permiso a Pilato para que lleve su cuerpo, ¿no? Y le dé sepultura digna, ¿no? Y Pilato mandó que le entregaran, o sea, Pilato aprobó que le den el cuerpo a José de Arimatea. Ahí lo dice. ¿Qué más dice? Dice, luego José tomando el cuerpo lo envolvió en un lienzo limpio de lino. Fíjese, eso es lo que llaman el sudario de Jesús, ¿no? Hoy en día, estaba viendo ayer un reportaje, lo voy a poner después también, acerca de que bajo investigaciones han llegado a la conclusión muchos científicos de que el sudario de Jesús es el sudario de Jesús. O sea, ¿no? Porque muchos dicen, no, es algo falso, lo crearon los católicos para engañar a la gente. Bueno, vamos a probar científicamente, dijeron. Si es de alguien más, porque es posible, no hay problema. Pero si se descubre que no es de cualquier persona y hay evidencias que fue de Jesús, bueno, también hay que decirlo. Y parece que el sudario de Jesús que existe ahora es de Jesús, ¿no? Pero eso es otro tema. Sigamos. Lo colocaron en una tumba nueva que habían excavado, una tumba nueva, en una roca, ¿no? Esto es posible. Los incas eran expertos en trabajar en piedra. Y cuando digo piedra, no piedras chiquitas, sino piedras enormes, ¿ok? De más de 10, 15, 20, 50 metros de altura, espesor. Hasta ahora no saben cómo lo han hecho, pero lo han hecho. Pero, y dice, y la colocaron a la entrada de la tumba. Y se marcharon. María de Magdala o Magdalena y la otra María, o Miriam, dice aquí, se encontraban allí sentadas frente a la tumba. Entonces vemos aquí que este es el momento cuando José de Arimatea, un hombre que tenía dinero, pone en un lugar nuevo a Jesucristo, o sea, su cuerpo de Jesús, con lino nuevo, que se llama el sudario. Dicen que lo tienen ahora y que está ahí la marca de Jesús. Es más, hay como dos sudarios. Interesante, pero otro tema para hablar de eso. Muy interesante. Muy bien. Fue puesto allí y algunas mujeres la seguían. O sea, ya leímos quién es María Magdalena y María Elisa. Pero también vemos que los líderes judíos piden a Pilato que selle la tumba y que también pongan una piedra y también guardias en la tumba. Entonces vamos a ver por qué, ¿no? 27:62 en adelante. Sigamos leyendo. Dice, al día siguiente, o sea, el segundo día de la semana, lunes, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. Mira, qué gente para más mala, ¿no? Eran del Sanedrín, los oficiales del Sanedrín. Dice así, a ver, señor Pilato, nuestro, recordamos que aquel impostor, miren cómo tratan a Jesús. A ver, voy a ver cómo dice aquí la Reina Valera o Biblia de las Américas. Mateo, ¿qué? 27.
62. Mateo 27, 62. Dice así. A ver. Mateo 27, 62. ¿Dónde está? Aquí está. Leyendo. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron, nos acordamos que cuando aquel engañador, o sea, aquí dice 62, impostor, y aquí en más abajo dice engañador. O sea, esa es la forma como los judíos, fariseos, miraban a Jesús y lo trataron a Jesús. Y aún después de muerto, lo siguieron maltratando. Fíjese, yo creo que observe eso. A Jesús lo llamaron impostor, engañador. Ahí dice la Biblia. ¿Y qué más dice? Dice, y le dijeron, Señor, nos acordamos que ese engañador dijo, resucitaré en 3 días. Fíjese, o sea, se acordaron de lo que dijo Jesús. Interesante, porque aquí está la prueba de los enemigos de Jesús, que lo que él dijo es verdad. O sea, él no inventó. Los enemigos de Jesús confirman que Jesús mismo profetizó su resurrección, que es la base de la fe cristiana. ¿Usted es cristiano? Sí. Cristiano es aquel que cree en Jesús, no el que pertenece a una denominación. Denominación es inventada por hombres. Por ejemplo, la denominación pentecostal lo inventó hombres. Usted no tiene que pertenecer a ellos para ser cristiano. Nada que ver. Otras denominaciones como bautistas, nazarenos, inclusive grupos que salen después de la reforma, lo inventaron hombres. Así es. No necesita pertenecer para ser salvo alguna. Usted se une porque algo común, pero eso no es indicación de que usted es salvo, porque la salvación es en Cristo. Recuerde eso, no en la unión a una denominación. Como se dice el dicho, y siempre lo digo, que no le den gato por liebre. ¿Por qué? Porque muchos creen eso. Oh, te vas, ya perdiste tu salvación. Eso es falso. Oh, te vas a ir, ya se fue al mundo. Eso es falso. ¿Ok? Eso es amarrar la conciencia humana a la conciencia de los hombres. Y eso Dios lo prohíbe. No podemos estar sometidos a la conciencia de otro hombre que es pecador y caído como cada uno de nosotros. Eso es arrogancia y soberbia, y nunca en la vida usted tiene que someterse a la conciencia de otro hombre como su autoridad. Eso es así, siempre fue así. ¿Ok? Entonces aquí vemos, ¿no? Dice al tercer día. Dice, por ello, por favor, 64, ordena que vigilen la tumba hasta el tercer día. Oiga, interesante, esa parte es histórica. O sea, los fariseos del Sanedrín dijeron a Pilato, Pilato, ¿tú lo conoces a este hombre? Sí, yo hablé con él. Bueno, y tú sabes que él dijo, al tercer día voy a resucitar. Sí, mira, por favor, pon guardias al tercer día, porque tú no sabes, ¿no? Lo que puede pasar. Porque no vayan a venir sus discípulos. Fíjense lo que dicen esta gente perversa. Los fariseos eran perversos. Vengan en la noche. O sea, ellos, como dice el dicho, el ladrón cree que todos son de su condición. ¿Ha escuchado usted ese dicho? ¿No? El ladrón cree que todos son de su condición. Quiere decir que la persona que es malintencionada cree que son todos iguales que ella. ¿No? Oh, tú haces esto por esto. No, ¿por qué piensas eso? Bueno, porque él lo hace. Y como él lo hace, creen que todos van a hacer lo mismo. Aquí los fariseos están delatando porque es lo que hicieron con Jesús cuando hicieron su juicio. Lo trajeron en la noche.
en vez que lo hagan de la forma correcta. Y como ellos lo hacen, dijeron, bueno, ellos también van a hacer lo mismo, los discípulos, son gente del vulgo, se van a poner de acuerdo y van a decir, vamos a robar el cuerpo de nuestro Señor, y así se engaña a la gente, mira, resucitó. Fíjese qué mentalidad perversa, mentalidad de narcotraficante, póngalo así, ¿sí? Los judíos tenían mentalidad de narcotraficante, ¿no? De pandillero, de gente mañosa, de gente mala, ¿no? Mire, vamos a leer otra vez, dice, para que no vayan a venir sus discípulos por la noche y lo roben y digan al pueblo, mira, resucitó entre los muertos. Y el último engaño, porque ellos pensaron, fíjate, ok, vamos a ir por partes, déjeme terminar esto. El último engaño resulte peor que el primero. Ok, ¿cuál es el primer engaño? Porque aquí dice último engaño. ¿Cuál es el primer engaño que se referían aquí los fariseos perversos? Para ellos el primer engaño es la profecía de Jesús que dijo, yo voy a resucitar. Ese es el primer engaño. El segundo engaño es su resurrección. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué más dice la Biblia de las Américas acá? Dice, ordena que se asegure hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, ¡eh, ha resucitado entre los muertos! Y el último engaño sea peor que el primero. O sea, los fariseos ya habían preplaneado cómo contestar al hecho de que Jesús resucite. Es como los comunistas, ¿no? La izquierda hoy en día. La izquierda mañosa, aquí por ejemplo en Estados Unidos, inventan un montón de cosas en contra de Donald Trump. Lo odian porque quiere poner orden, cerrar las fronteras para que no entren criminales. Dicen, oh, ese hombre odia a los inmigrantes. Falso. Él está cuidando que no entren criminales. Y si alguien va a entrar legalmente. ¿Se dan cuenta? Pero los fariseos de la izquierda dicen, oh no, él odia a los inmigrantes, por eso cierra las fronteras, por eso los deporta. Falso. Él deporta a criminales ilegales, que es diferente. Y el que entre legalmente, obviamente es criminal porque violó una ley federal y tiene que ser deportado. No es lo mismo decir, oh, todos los inmigrantes. Eso es falso, porque usted viene con su visa. Mira, aquí está mi visa que me lo dieron. A ver, ok, te queda 6 meses. Piola, no pasó nada. Tranquilo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces la izquierda cambia las cosas. O que oró en la Casa Blanca. Eso es discriminación a otras religiones. Porque el Islam se puede lastimar. Porque mira, oran a Cristo, yo no soy. Otra religión. Eso es falso. Porque esa nación, desde el principio, honra y reconoce a Dios como el fundamento de la fe. Los Estados Unidos no puede haber nacido sin la bendición y el pacto que hicieron los puritanos calvinistas cuando vinieron aquí hace 400 años. Y eso es historia. Desde el principio los padres fundadores reconocieron a Dios. ¿Se dan cuenta? O viene otro, que Trump odia a las mujeres. ¿Odia a las mujeres? ¿Cómo es eso? Sí, porque no dejó que este hombre sea mujer. Transexual. ¿Se dan cuenta la tontera? ¿Qué tiene que ver un transexual? El hombre que se cree mujer no es mujer, sigue siendo hombre. Pero ellos dicen, oh, odia a la mujer. Al contrario, protege y defiende no solamente al hombre, sino a la mujer. Es que no deja entrar al baño de niñas, él nació en un cuerpo equivocado, es hombre, pero en realidad no, esa es mujer, tiene que usar el baño de mujeres. Eso es una tontera, ¿ok? Eso es una tontera. Si mi abuela estuviera viva, le dijera otras palabras. Pero que viene, insulta. No, que eso es discriminación. ¿Cuál discriminación? Dejar que un hombre que se cree mujer entre al baño de mujeres y que uno tiene que defender.
¿Se dan cuenta? Y eso lo han hecho política, lo han hecho ley. Y cuando Trump trata de desautorizar eso, lo ataca. Es igual con estos fariseos. Dice, mira, comentaristas dicen que los fariseos creían de verdad que Jesús se iba a resucitar. Entonces, como respuesta a eso, ellos planean y dicen, a ver, ¿qué le decimos? Tengo una idea, dice uno de ellos. ¿Cuál? Mira, ¿por qué no decimos que sus discípulos van a venir a robar el cuerpo? ¿De veras? Sí. Entonces, si sucede, lo que vamos a decir es que lo robaron. Tiene razón. Sí, está buena la idea. Y vamos con Pilato. ¿Para qué? Pues para decirle que ponga guardias. Porque van a ir a robar. Se dan cuenta de la mentalidad. O sea, los fariseos eran izquierdistas, eso ya de hecho. Comunistas eran ellos. Iban con Pilato. Y que ahí Pilato, pues, no es romano, él no le importaba esas cosas de judíos, cristianos. Y dice, ok, está bien, vamos a poner unos guardias. Pero ellos no creían eso. Los romanos no creían nada de que resurrección. Pero dijo, ok, vamos a poner, a ver, ustedes vayan por allá. Pero, señor Pilato, ¿usted cree que va a resucitar? A ti no te importa, tú no vas allá y tranquilo. Ok, 3 días nomás, o menos de 3 días. Está bien. Ah, y bueno, pues los fariseos ya comenzaron a hacer su plan. Si sucede, esta es nuestra respuesta. Mire, igual que hoy sucede eso. Si sucede algo, así vamos a responder. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Y dice así, ah, ahí tienen un guardia, dice, 66. Y fueron ellos, aseguraron la tumba y aparte de poner la guardia, sellaron la piedra. ¡Wow! Esto sí es increíble, ¿no? Cómo ah, suceden las cosas. Sellaron la piedra y el lugar está ahí, ¿no? Eh, los peregrinos que van a Jerusalén, turistas, pasan por el lugar que es la tumba de Jesús, ¿no? Y ahí está, según es el lugar donde José de Arimatea compró, ¿no? Ahí está como, si usted un día va a Jerusalén de turista, asegúrese que no haya guerra y usted va a ver ahí la tumba de Jesús, se toma una foto de recuerdo, un selfie, ¿no? Y ahí ya, para el recuerdo, estoy en la tumba de Jesús. De recuerdo. No es pecado porque muchos, oye, que es pecado. No, nada de pecado. Gente tonta que dicen que es pecado ir tomarse una foto. No. Bueno, es más, si quiere no va y no toma foto. Pero si va, aproveche. Es histórico, es histórico. Bien, entonces, ¿qué pasa? Eh, vamos entonces a ver en Juan capítulo 20. Abramos la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Juan, aquí lo tengo, el Evangelio de Juan, capítulo 20. Tengo la Biblia de las Américas y también tengo en la, en la pesita. Juan 20. Bien. Vamos a leer versículos del 1 al 18. Dice así. A ver, sígame. María Magdalena va a la tumba después de Jesús es sepultado y vamos a ver cómo ella encuentra que la tumba está vacía y corre a los discípulos. Dice así. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando estaba todavía oscuro. O sea que era de madrugada, 5, 4 de la mañana, oscuro, obviamente. Y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. O sea, alguien movió la piedra. Y yo me imagino María diciendo, ¿qué? Seguramente ella pensó, oh, esta es la tumba equivocada, ¿no? Porque nadie podría esperar que la piedra que estaba sellada se moviera. Dijo, de repente, no es esto, ¿no?
Salieron pues Pedro, perdón, entonces corrió y fue a Simón Pedro, o sea que se sorprendió y corrió. Y al otro discípulo a quien Jesús amaba, Juan. Siempre dice así, Juan se dice a quien Jesús amaba. Ahora, no significa que a los demás no amaba a Jesús, ¿no? Porque alguien podría decir, mira, él solamente la amaba, no a Pedro o a los demás. No, Jesús amaba a sus discípulos. Pero esta es una expresión hebraica que decía que le tenía un afecto especial a Juan. Eso es lo que quiere decir. Un afecto muy particular, muy especial al apóstol Juan. Y dice, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Ok? No sabemos dónde lo han puesto. Y dice, tres salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, o sea, Pedro y Juan. Bien, los dos corrían, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. ¿Quién fue Juan? Porque, bueno, Juan era el más joven. Y bueno, pues el más joven tenía tal vez más agilidad, físicamente estaba mejor, ¿no? Y Pedro, pues, cansado, posiblemente el viaje era largo, era a pie, no tomaban carro, no conducían un carro. Entonces, puro pie, caminata. Y se cansó. Dijo, ya estoy cansado. Juan, tú anda, por favor, hijo. Yo ya, pues tú sabes, mi edad y no quiero que me dé un ataque al corazón. No te preocupes, Juan, yo voy, pero al tiro corriendo. Y se fue. Bien, llegó primero al sepulcro 5 y se inclinó para mirar adentro. O sea, él no esperó, voy a esperar que venga Pedro y los dos entramos. No, dijo, bueno, ya llegué. ¿Qué hago? Sí, está abierto el sepulcro. Pues voy a mirar así, ¿no? Como de curioso. Y lo hizo. Y dice, cuando entró y miró, estaba el lino puestas allí, envolturas, pero no entró. O sea, solamente, a ver, ¿cómo era la cosa? O sea, estaba abierto, él hace como, o sea, no entró adentro en el sentido de dentro de la cueva, pero seguramente quedó a la entrada y miró. Y usted sabe cuando, pues de ahí se puede mirar. Y miró que donde estaba el cuerpo, bueno, estaban las envolturas del lino, lo que hoy en día se llama el sudario de Jesús. Mire, y dice, entonces llegó también Simón Pedro. Para ese entonces ya Pedro llegó, entró al sepulcro y vio las envolturas del lino. O sea, ya son dos testigos, Pedro y Juan, entran al sepulcro. Ya son dos testigos. Y bien interesante, ¿por qué? Porque la ley judía decía, ese tiene un componente judicial, jurídico, contra las acusaciones de los fariseos. Porque dice, tú no admitirás consejo contra alguien sino entre presencia de dos o tres testigos. ¿Se dan cuenta? O sea, los testigos eran fundamental. ¿Y cuántos testigos miran que Jesús no estaba ahí? Dos, Pedro y Juan. Ahora, por un lado, los fariseos podían decir, te dije, sus discípulos se lo llevaron. ¿De verdad? Sí, fue ese Pedro que le negó. Sí, él fue. ¿El Pedro que lo negó? Sí, él fue. Increíble. Y el otro, pues el más joven, Juan. Juan el más joven, sí. O sea, uno que lo negó y un joven que no tiene experiencia. Exacto. Ellos se lo llevaron el cuerpo, se lo llevaron. Pero qué sinvergüenzas, te dije, lo iban a robar. Ahora, el otro lo llevó por su conciencia, porque como lo negó tres veces, pues quería calmar su conciencia rescatando. Ahora, el otro, ingenuo, joven, no sabe nada, no tiene experiencia en la vida. Se lo llevaron. Bien. ¿Y qué más dice? Y dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Ese sudario, dicen, también lo tiene y lo mostraron. Y ahí aparece justamente señales de la sangre
bueno, dicen de Jesús, hicieron investigaciones del tipo de sangre y concluyeron que esa sangre pertenece a un hombre de hace 2000 años de la parte del Mediterráneo. Fíjese, pero eso en detalle, más detalles hay ahí. Así que el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús también estaba ahí. 8. Entonces entró también otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. O sea, cuando entró parece que fue Pedro el que entró primero y después dice el otro discípulo, el que fue primero, o sea, Juan. Parece ser que uh, Juan se quedó afuera y dejó que Pedro entre. Muchos dicen porque tenía miedo. Pero si tuviera miedo, no hubiera inclusive mirado adentro. No creo que sea miedo. Yo creo que más bien el que está escribiendo ese evangelio es Juan. Entonces, parece que la idea era de que dos cosas. Uno, recuerde que habían dos soldados ahí, ¿no? Y al mismo tiempo ellos sabían, yo creo que llegaron a saber, que los judíos habían estado ya planeando el rumor de que ellos iban a robar el cuerpo de Jesús. Entonces, Juan, como que ver si alguien venía a acercarse para cometer algo. Como un guardia de seguridad, algo así. No fue, pero como que estaba mirando. Entonces después él entra y ve al discípulo y ve también lo mismo. Porque todavía, dice 9, no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar entre los muertos. Esta es clave, hermano. Esta es clave. Porque aquí nos muestra que los discípulos no entendieron el mensaje de Jesús. O sea, los fariseos creyeron más a Jesús que los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos inclusive mandaron guardias a cuidar. Bueno, pidieron a Pilato que envíe guardias. O sea, ellos creían más en lo que Jesús dijo que los mismos discípulos. Los discípulos fueron de curiosos para ver, vamos a ver si estas mujeres dicen la verdad. Porque posiblemente pusieron en una a otra cueva o se fueron a otro lugar. Pero no fueron con la expectativa, sí, resucitó. Fueron cuando entraron al templo que dijeron, es más, yo creo que hasta ese momento dijeron, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y dice, ¿qué más? Pero María, versículo 11, perdón, 9, entendieron que Jesús había resucitado. Entonces ahí recién se dieron cuenta. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a su casa. Regresaron. 11, pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. Claro, o sea, llorando y ya se fue Pedro, se fue Juan, verificaron que realmente no estaba el cuerpo, se dieron cuenta que sí fue verdad, resucitó. Y María desconsolada. Yo creo que ella tampoco entendió. Entonces miró, ¿y qué pasa? Y vio dos ángeles, vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera, el otro a los pies. O sea, era tipo cama, uno estaba en un extremo y el otro al otro extremo. Y ellos le dijeron, mujer, hablaron, le preguntaron, así audiblemente, dice Juan, ¿por qué lloras, mujer? ¿No? Y dice, porque se han llevado a mi Señor. Y no sé dónde lo han puesto. Vamos a ver otra vez, porque se han llevado a mi Señor. Y no sé
¿Dónde la han puesto? Ahora, yo no creo que ella pensó que Juan y Pedro se robaron el cuerpo. Muchos dicen que ella tenía en mente que ellas lo hicieron. Yo no creo, porque si fuese así, bueno, Pedro había estado ahí con Juan y ella les había preguntado, disculpa Pedro, ¿dónde se lo llevaron? Pero no hace esa pregunta. Ella pregunta a los ángeles, lo cual da a entender de que no todos habían entendido el mensaje de Jesús. Y Jesús estuvo 3 años, les dijo, el Hijo del Hombre va a resucitar. Ella no entendió. Y en su desesperación humana dice, quiero saber a dónde se lo llevaron. ¿Lo cambiaron de tumba? ¿Le pusieron en otro lugar? ¿Dónde está? Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, o sea, donde había sido sepultado, pero no sabía que era Jesús. De un punto de vista psicológico, muchos dijeron de que María estaba sufriendo un momento postraumático en donde tanto fue el trauma de no ver a Jesús, o creyó que se lo robaron, que su mente divagó y comenzó a alucinar. Y cualquier persona que veía, ella inmediatamente asumió que era Jesús. ¿Qué le parece a usted esa explicación? Porque si es así, entonces el Evangelio no es correcto. Y estamos creyendo un mito, ¿no? Es un mito. Porque si Jesús no resucitó y María vio o se imaginó que era Jesús, bueno, fue un mito. Nosotros, usted y yo, estamos perdiendo el tiempo leyendo historias de mitología que nunca fue así. Muchos creen eso. Juan narra y dice que lo que narra Juan es lo que María le dijo a Juan. Le dijo, Juan, esto es lo que yo vi. Y dice, porque hay un diálogo. ¿Por qué lloras? Le dice. Porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde está. Al volverse y vio que estaba Jesús ahí. Otros dicen, cuando Pedro y Juan entraron, exactamente, no vieron a Jesús. Pero no significa que no estaba Jesús ahí. O sea, la idea era de que Jesús estaba escondido dentro de la cueva. Y cuando entró Juan y Pedro, Jesús no esperaba que entraran. Porque recuerde, si el lienzo y la envoltura estaba ahí, Jesús estaba desnudo. Y bueno, y como estaba desnudo, viene gente, me escondo en un lugar. No quiero que me vean. No quiero que sepan que está ahí, porque si hago ruido, van a buscarme, yo estoy desnudo. Entonces se fue. Salieron Pedro, Juan, volvieron. Y al volver, entonces eh, es cuando María miró adentro, se inclinó y donde ve lo que ella dice, dos ángeles. Pero Jesús estaba, si fuera así, es uno que estaba ahí, y era Jesús. Otros dicen, para explicar, ¿no? Les digo las teorías que dicen. En realidad, Jesús no estaba solo. Uno de los romanos, ¿no? De los soldados romanos, entró a esconderse. Porque según la ley romana, si el romano, si se le escapara o escapaba un reo al romano lo mataban. Entonces, para evitar que éste sea asesinado, se esconde dentro del sepulcro. Pero al esconderse dentro del sepulcro se da la sorpresa de que Jesús estaba ahí también. Entonces dijo, oh, tranquilo, ¿no? Y cuando llegan o escuchan que alguien entra, se esconden. Cuando salen, ellos salen. Y cuando María Magdalena, no, oh, perdón, era María Magdalena, no dice Magdalena, pero cuando esta María entra y mira, vio lo que ella dice, dos ángeles, cuando en realidad era Jesús y el romano. Por eso le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Dice, porque se han llevado a mi Señor, ¿no?
Entonces, cuando ella volvió a ver, vio que Jesús estaba ahí. O sea, en ese momento, el romano sale de la escena y dije, bueno, ya me vio, no creo que me vea, puede haberse escapado, y se quedó Jesús ahí. Y le dice, y vio a Jesús, y Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y dice, ella pensando que era el hortelano, ¿se dan cuenta? Por eso dicen, ella en ese momento vio que no era Jesús, porque dice, pensó que era el hortelano. Y dice así, Señor, si tú le has llevado, dime dónde la has puesto y yo me lo llevaré. O sea, en la mente de María, ella no pensó que había resucitado, ella pensó que lo robaron. Para que se den cuenta de que todos los discípulos de Jesús no creyeron a Jesús o no lo entendieron a Jesús cuando dijo que iba a resucitar. Entonces, María ve al hortelano y le dice, ¿dónde lo han puesto? Al decir esto, se volvió otra vez y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Oh, perdón, ahí estaba, versículo 15, y Jesús le dijo, María. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. O sea, cuando el hortelano le dijo por su nombre, porque al principio le dice mujer y le dice María, ella dijo, María, yo soy María, ¿cómo sabe mi nombre? Y ahí fue y se dio cuenta que era Jesús. Fíjese la historia cómo va. Y dice 17, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena, o era María Magdalena, y anunció a los discípulos, he visto al Señor y que él había dicho esas cosas. O sea, los comentarios en base a esto son cantidad, mucho comentario. Va desde lo más conservador al mediano y hasta los más liberales. Uno de ellos dice que realmente, efectivamente, Jesús no había muerto, se había escondido ahí en la cueva y sale y se presenta. Por eso dice, suéltame. Yo todavía no subí al Padre, ¿no? Más bien, dile a tus hermanos, a los demás discípulos, que yo voy a subir al Padre y a su Padre, a mi Dios y al Dios de ustedes. Y así fue que María va, 18, anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que él había dicho estas cosas. Pero si se dan cuenta de la narrativa, ella no dice que resucitó, ella dice, vi al Señor. Entonces, por eso muchos dicen, en realidad, Jesús no murió. Jesús tuvo una experiencia que se llama de uh, catalipsis, me parece, ya, que es una sensación que una muerte falsa y que después de eso los signos vitales vuelven a la vida. Entonces, cuando se dio cuenta de eso, Jesús en su desesperación se sacó toda la manta, toda la envoltura para respirar. Y fue allí que, pero la pregunta es entonces, ¿cómo abrieron la piedra? Parece, bueno, son teorías, que los romanos movieron la piedra, pero uno de ellos entró y se escondió. Pues, algo pasó. La cosa es que la idea es que Jesús, un romano se escondió con Jesús, María Magdalena la ve, se confunde que eran dos ángeles, lo cual no eran. Para ese entonces el otro romano sale, se queda Jesús, y ahí es cuando Jesús, por eso le dice María, porque él conocía su nombre. Del punto de vista bíblico, en donde no hay esos comentarios, vemos aquí que Jesús regresó a la vida, porque dice el versículo 9, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús había resucitado entre los muertos. O sea, la resurrección o el aspecto de la resurrección no fue un agregado luego, sino que estaba ahí, aquí está, en el Evangelio. Juan pone eso, que la razón que Jesús estaba es porque resucitó, no porque se escondió. ¿Se dan cuenta? Y que María Magdalena, en su confusión, ¿no? Mental, que es normal, ¿no? Ah, identificó mal a Jesús, no lo reconoció y pensó que era un hortelano más. Para ese entonces,
Jesús ya estaba vestido porque no dice que estaba desnudo, pero después de eso Jesús le llama por su nombre, ¿no? María. Entonces ella, ok, soy yo. El que me llama me conoce. Entonces vio y era Jesús. Entonces, esta parte del Evangelio, ¿no? De la aparición de Jesús, es interesante porque, uh, eh, porque nos dice lo que sucedió después de la resurrección. Versículo 19 dice, entonces al atardecer de aquel día, el primer día de la semana, y estando cerradas las puertas, todavía el primer día de la semana, del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. O sea, el primer día de la semana, que viene a ser hoy, de ahí parte la tradición de los cristianos se reúnen a adorar a Dios el primer día de la semana, o sea, domingo, ¿no? Porque el adventista dice, bueno, ¿cómo cambiaron del sábado al domingo? Bueno, el cambio fue por la resurrección, aquí está la evidencia. El cambio fue por la resurrección. Los cristianos, Jesús resucitó el primer día de la semana, los cristianos se reúnen ese primer día para adorar a Jesús, para partir el pan, como Jesús dice, ¿no? Hacer esto en memoria mía. Este es mi cuerpo, mi sangre que por vosotros es partido. Esta es la sangre, el vino, la sangre del nuevo pacto, o sea, pacto nuevo. Se presenta a sus discípulos, se presenta a María Magdalena, va donde ellos están en el aposento alto y les da la bendición. Dice, paz a usted. Eso es bendición, ¿no? Un día como hoy. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo, miren mis manos y al costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. O sea, por eso Pablo dice, se presentó con pruebas indubitables. O sea, no podían dudar porque ellos miraron la mano que estaba, que había sido herida por los clavos. Y al costado donde el centurión romano le hirió y salió y brotó sangre con agua. Entonces les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío. Después de esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahora, esto viene a ser, muchos dicen que esto es diferente a lo que recibieron el Espíritu Santo en Hechos. Como no hay algo conclusivo, yo creo que más bien fue Hechos capítulo 1, pero en una sola frase, es lo que está diciendo Juan. O sea, Juan, en vez de que Lucas escriba todo, Juan solamente lo reduce en una frase, reciban el Espíritu Santo. Eso sucedió en Hechos capítulo 1, capítulo 2. Bueno, yo quiero terminar aquí ya y espero que esto les haya ayudado a seguir la narrativa del nacimiento, perdón, nacimiento Navidad, de la resurrección de Jesucristo. Hay otros pasajes en el libro de Mateo, ¿no? En el libro de Marcos también, Lucas, ¿no? Lucas, la crucifixión de Jesús, Jesús es sepultado. Por ejemplo, dice Lucas 24:1, dice, pero el primer día de la semana, por la mañana, estando todavía oscuro, ellas vinieron a la tumba y traían las especias aromáticas que habían preparado y se encontraban con ellas otras mujeres. Y hallaron la piedra del sepulcro removida, ¿no? Y al entrar, no encontraron el cuerpo de Jesús. O sea, ellas entraron, a diferente de lo que dice Juan. Aconteció que mientras ellas estaban perplejas de esto, y aquí dos varones se pusieron al pie junto a ellas, o sea, los varones, igual que dice Juan, y sus vestiduras resplandecían. Y estando asustadas ellas y con sus rostros inclinados a tierra, le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Tremendo esa declaración. Y las que comunicaron eran María Magdalena, la que aparece, ¿no? Juana, Marían,
madre de Jacobo, y las demás que encontraban con ellas. Por estas palabras les parecieron a ellas una locura y no las creyeron. Mire, no creyeron incrédulas, pero Simón se levantó y corrió a la tumba y observando notó que solo estaban los lienzos de lino, o sea, lo que ahora dicen que es de Jesús, y se retiró asombrado dentro de sí por lo que había acontecido. O sea, aquí Lucas da una narrativa un poco más detallada de elementos que no está en el Evangelio de Juan. No, aquí Lucas nos da una versión más amplia, con más detalle, para entender cómo fue ese momento histórico. Porque eso es el Cristo que creemos usted y yo. Mi fe es en Cristo. Usted su fe es en Cristo. Bueno, tenemos una fe común en Jesucristo. Y Jesús dice, si somos de la misma fe, tenemos que amarnos como hermanos, como Él nos amó. O sea, amarnos. Y eso es entre todos los cristianos. Todos los cristianos debemos de amarnos unos a otros. Debemos, es un mandato. El problema está en que no hay eso. Y como es mandato y se rompe, todos nosotros estamos en pecado. Porque es un mandato. Y no lo hacemos. ¿No? Cuando un mandato no se cumple, se rompe la ley de Dios. Y eso es pecado. Así que mi oración es que este domingo de resurrección traiga sabiduría a nuestro corazón y nos haga realmente reflexionar en nuestra vida cristiana hasta que el Señor nos lleve en su momento que Él lo ha decidido. Entonces vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, por tu palabra, que es una verdad. Cuando resucitaste, Señor, tus discípulos, muchos no creyeron hasta ese momento, otros dudaron. Gracias porque vives y estás sentado allí está el Padre, como dice tu palabra. Que nunca nos olvidemos de esto, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.